Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Veamos a dónde nos lleva el trozo del Evangelio de hoy. No a una visión, llamémoslo así, de aplauso a Jesús, ¿no? Lo que está haciendo y lo que hace, como que buscara al mismo tiempo esa fama, esa particular fama y esa particular culto a la persona que tantos a partir de Jesús andan buscando. No es la intención, es la urgencia del anuncio del reino, una urgencia del anuncio del reino que tiene que ser precisamente manifestada, presentada desde actos concretos, desde actos concretos. La intención de Marcos, estamos todavía sobre el primer capítulo del Evangelio según San Marcos, toda una tarjeta de presentación de Jesús de parte de Marcos. El anuncio del reino es un anuncio de salud, es un anuncio de libertad, pero sobre todo es un anuncio de vida, es un anuncio de vida. Y por eso, precisamente porque es anuncio de vida, todo lo que hoy refiere el Evangelio está ligado a ello, ¿no? A la vida. Y esa vida donada al hombre y que no tiene por qué ser humillada ni esclavizada por el mal. A eso viene Jesús, a librar a los oprimidos por el mal para darles vida, para darles vida. Como telón de fondo tenemos el libro de Job, esa gran parábola del sufrimiento, ¿no?, del Antiguo Testamento. Es el libro donde esta figura de Job representa el dolor humano en todas sus dimensiones, pero que todavía le hace falta un toque, el toque de la esperanza. Acordémonos, estamos en el Antiguo Testamento, todavía no es la plenitud de la revelación de Dios, pero va en camino, va en camino. Precisamente por eso es el contraste entre lo que hace Jesús, su obra, de acuerdo al Evangelio de San Marcos, y lo que está viviendo y expresa desde su dolor Job. Sobre todo esta última frase tan dramática, tan trágica, ¿no? Mis ojos no volverán a ver la dicha. Una frase dramática, trágica, que aún nosotros los cristianos, poseedores de la plenitud de la revelación, que precisamente es la vida, a veces caemos en la tentación de repetir para nosotros mismos. Es la frase de la desesperación, pero sobre todo, y tristemente, es la frase derrotista de la resignación. La resignación, ¿no? Esa palabra que en cristiano no cabe, ni aún la famosa cristiana resignación con la que a veces queremos consolar a nuestros hermanos y hermanas que han perdido a un ser querido. Resignarse es derrota al final de cuentas, es agachar la cabeza y quedarnos con una situación desde la cual ya no hay salida, y aguantarnos, porque ¿qué nos queda, no? Aguantarnos. Es aquella visión peligrosa en la que a veces se presenta la religión
como una religión fatalista, en donde Dios ya tiene escrito un destino particular para cada uno de nosotros. Y a algunos les va a tocar por destino sufrir, y a otros les va a tocar no tanto, ¿no? Que a algunos les va a tocar pasársela mal toda la vida. ¿Será que será así? ¿Será que de verdad es así? Muchos así lo creen, o a muchos les han hecho creer que así es. Dios te ha destinado para el sufrimiento, ¿eh? Dios te ha destinado para que la pases mal, pero aguántate, aguántatela, porque apenas te muras allá arriba va a ser todo hermoso, va a ser bonito, ¿Será así como Dios lo quiere para nosotros? El Evangelio lo contradice completamente, pero el problema es que muchos se quedan en la etapa de Job, ¿no? En la etapa de Job. Mis ojos no volverán a ver la dicha, ¿Será así? Entonces, ¿en quién creemos? ¿Y hacia quién va destinado el anuncio del Evangelio? ¿Hacia quiénes? Si no es a nosotros, seres humanos, desde una comprensión de la vida como un don de Dios, que también tiene que vivirse como una experiencia esperanzadora y constructora en nuestra realidad terrena, entonces no hemos entendido el anuncio del Evangelio. Nos hemos quedado anclados a una religión que nos invita a una resignación. Es más, hasta nos amenaza como sacrilegio, como ofensa a Dios, tomar iniciativas distintas a lo que aparentemente es destino de Dios, No es así, porque Dios no quiere el mal del hombre, Dios no quiere el mal del hombre. A veces nosotros le endosamos pruebas a Dios, es decir, es que me mandó una prueba. No, no te mandó ninguna prueba. Es tu historia, mi historia, que va a tener también sus momentos difíciles, que va a también tener sus momentos oscuros, que va a tener también sus momentos en los cuales sí, surgen interrogatorios y preguntas hacia Dios, pero el Señor ya no las responde ya desde el Evangelio, Ese Jesús actuando, liberando, sanando, dando vida, dando vida. Por eso, hoy es como una agenda, un trabajo, una jornada de Jesús, que se evidencia como que reúne toda la situación humana delante de Jesús, y que Marcos presenta ya, y que irá poco a poco desglosando durante el recorrido de todo el Evangelio, Miren cuántas veces se repite todos y muchos, ¿no? Todos y muchos. Es como que se presentara ante Jesús la dimensión de todo el dolor humano. Pero de la misma manera también Jesús actúa en favor de ese todos, Y por lo tanto, ese todos te andan buscando. Se le presentaron todos los enfermos, se le presentaron todos los endemoniados, curó a muchos enfermos, curó a muchos endemoniados, recorrió todo. O sea, ese término todos, en la intención de Marcos, es poner el escenario del dolor humano delante de Jesús. Un escenario que Él conoce, que Él sabe, y que incluso Él atravesará con nosotros. ¿Dónde estará entonces el drama de su pasión y de su muerte? Él lo atraviesa con nosotros, de tal manera que al atravesarlo con nosotros, desde su misma pasión, que ya estamos cerca de conmemorar, entonces hace que el recorrido del dolor humano deje de ser un recorrido sin esperanza, deje de ser un recorrido ateo, podríamos decir, sin Dios, Ya es un recorrido donde la esperanza viene anunciada a nosotros. Por eso actúa en favor del hombre, por eso cura enfermedades, por eso libera de muchos demonios. Recordémonos que demonios, en una forma muy genérica, en la mentalidad bíblica, de presentar todos los males habidos y por haber. Muchos de ellos ahora explicables como enfermedades, muchos de ellos ahora explicables como ataduras que el hombre mismo busca, Podemos hablar de los vicios, por ejemplo, Pero Él viene a liberar. Él es aquel que ha dado la vida, porque la vida viene de Él. Es una vida que tiene una condición altísimamente sagrada. Es de Dios y la dona al hombre. Y al donarla al hombre, entonces no va a permitir que nada la humille, que nada precisamente la destruya, sino en la misma condición humana que lo permite. Pero esa condición humana que lo permite parte de la pérdida de la esperanza, parte de esa actitud resignada, ¿Cuánta gente al final se deja llevar por la destrucción de su vida porque ha perdido la esperanza, porque ha perdido la dimensión de la luz, y no la convence de salir de eso, Por eso ahora entendemos aquella misteriosa frase de Jesús, donde dice: todos los pecados le son perdonados.
Pero aquel que atente contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado. Porque no es tanto que Dios no te quiera perdonar, no se trata de eso, sino que tú no lo permites. Tú has perdido la esperanza, has perdido la confianza en Él. Y por lo tanto, tú ya no lo permites. Te cierras a la vida, te cierras a toda posibilidad. Y desde entonces, ahí, impides la acción de Dios en tu vida. La impides. El espíritu humano es el único que puede atentar contra el Espíritu de Dios. Es nosotros, es nuestra decisión. Por eso el Evangelio es una insistencia de un actuar de Jesús en favor del hombre. Y si hablamos precisamente de ese Jesús que quiere prolongar su misión en medio del mundo hasta nuestros días y más adelante, entenderemos que esa misma acción sigue siendo una acción entre nosotros. Por eso enviará discípulos con las mismas posibilidades, con la misma eficacia, de acuerdo a su fe y a la fe de la gente que la recibe. Los enviará para que alarguen ese obrar liberador y sanador de Jesús en medio del mundo, para que entonces nosotros sí descubramos que hay siempre esperanza, que hay siempre esperanza. Por eso la figura plástica de hoy, ese todos y ese muchos, da a entender un Jesús no ajeno al dolor de los seres humanos, que ahora son sus hermanos. ¿Por qué? Porque Él es uno de los nuestros, Él es uno de los nuestros y actúa en favor, con amor, de sus hermanos, librando a los oprimidos por el mal. Por eso, lo primero es más singular, la narración de la curación de la suegra de Pedro, Aquí tenemos que ver el gesto. Precisamente Marcos lo pone pedagógicamente al principio en una acción singular, una acción, digamos así, personal. Jesús y la suegra de Pedro, la que está enferma de fiebres. Ese fuego que come las energías, decía la Sagrada Escritura, es el fuego que come las energías del hombre. Pues ese fuego es el que ahora Jesús sana con un gesto. La toma de la mano y la levanta, La toma de la mano y la levanta. Un gesto que se repetirá varias veces en las narraciones del Evangelio. Tomar de la mano y levantar. Un signo precisamente de un Dios que levanta al hombre. Pero el término levantar en griego, ergeten, está ligado al mismo término levantarse del sepulcro de la muerte, Es el mismo término griego, levantarse a la vida, levantarse para la vida, Y entonces sí, Marcos ya deja ver algo que todavía Jesús no quiere que se sepa. Por eso calla a los demonios. Es lo que en teología se llama el secreto mesiánico, Jesús va poco a poco. Ahora prepara un terreno de confianza, un terreno de eficacia. Crean en mi palabra. Los milagros que hago, la salud que entrego, la libertad que entrego, es para que crean en la eficacia de mi palabra. Esa palabra, que hace 8 días fue reconocida como una palabra de autoridad particular. No es cualquier palabra, Es tan distinto a nuestros maestros, decían los judíos, Es tan distinto a nuestros predicadores, Aquí hay autoridad. Y esa autoridad es porque es la autoridad de aquel que es el Señor de la vida, Y por lo tanto, Jesús va preparando desde su autoridad, en la eficacia de la salud y de la libertad que entrega, aquello que más adelante será la revelación más esperanzadora para el hombre. Jesús vence a la muerte para dar vida, para dar vida. Porque ante todo esto puede surgir el interrogante, pero si de todos modos nos vamos a morir, si de todos modos, ¿para qué curas enfermos si al final nos vamos a morir, ¿Para qué levantas a estos muertos? Porque también, por ejemplo, está en Marcos, se narra la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, que Jesús levanta de la muerte. Pero y de la misma forma, la toma de la mano y la levanta, Pero si de todas formas nos vamos a morir, sí. Pero ustedes se dan cuenta que yo apenas hablo, hay eficacia en mi palabra. Hay salud para enfermos, hay liberación para oprimidos, hay vida para los muertos. Bueno, crean entonces en mi palabra para tener vida y tenerla en abundancia. Y por eso se abre para el ser humano una amplitud de esperanza extraordinaria. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Claro que sí, claro que sí. Tú eres, Señor, la salud de mis ojos, dice uno de los salmos, Salud de mis ojos, oh Dios mío. Y por lo tanto, entonces, sé que al final, cuando mi naturaleza humana se rinda definitivamente,
no se rinde para la muerte, se abre para la vida, se abre para la vida. Aunque tengamos que pasar por el estadio terreno de la muerte, si Cristo lo experimenta con nosotros, es para hacernos entender que Él, Señor de la vida, también tiene poder sobre la muerte. Y ahí está el signo de la resurrección. Pero eso es ya el cierre de todo el anuncio esperanzador y alegre del Evangelio, que es la razón de nuestra fe. Por eso la urgencia de enseñar. Jesús no se puede quedar en un solo lugar. De madrugada, dice hoy el trozo del Evangelio, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón se le acercó y le dijo: todos te andan buscando. Y Jesús dijo: qué bueno, ahorita voy, díganle que me esperen, ¿no? Él no está para perder el tiempo en aplausos, en fama y cosas por el estilo. Él no puede quedarse anclado en la fama humana, no puede quedarse anclado en el entusiasmo humano. Si a esto ya les di esperanza, que sigan adelante. Ahora me toca dar esperanza a otros lugares. Tenemos que ir a otros pueblos para anunciar el Evangelio. Y vuelve otra vez el todos, ¿no? Recorrió toda Galilea. Como que dice, recorrer todo el mundo también. Y esa es la misión que nos toca a nosotros. Desde nuestra fe también tenemos el don de la esperanza. La esperanza, entonces, es aquella que donamos desde nuestra fe. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser esperanzados? No caer en la actitud resignada, derrotista, sin esperanza, de la última frase de Job: no volveré a ver la dicha. Sí, claro que sí, claro que sí. Desde la esperanza nosotros nos abrimos a la obra de Dios. Sin la esperanza cerramos esa posibilidad. Desde la esperanza nos abrimos a ir atravesando nuestra historia, esperanzados en su final, y su final siempre es final de vida. Así lo creemos, así lo creemos. Si yo estoy seguro que muchas veces hemos experimentado el alivio de una enfermedad, el alivio de un riesgo, de un peligro superado, el alivio de alguna dificultad que también se ha resuelto, ¿No son estos los signos esperanzadores que se nos da en medio de nuestra historia para abrirnos precisamente al último de los signos donde nuestra fe se pone en juego, que es cuando la muerte llega y se abre al don de la vida? Entonces ahí está el sentido de este anuncio liberador. Por eso también se realiza en la historia, por eso también se realiza en nuestro tiempo, se realiza desde nuestra condición. Dios no nos ha destinado al sufrimiento. Dios es contrario al sufrimiento, sino en Cristo no hubiera actuado liberando y sanando, Pero el sufrimiento viene a nuestro encuentro como parte de nuestra historia de todos los días. Pero ahora, a la luz de la palabra, desde nuestra fe, que se abre la esperanza, entonces encontramos también la respuesta y la luz que buscamos. Por eso es buena noticia, por eso es anuncio de evangelio, y por eso es urgente que lo sepa el mundo. No para ser los cristianos, sino para que se abran al don de Dios. Ya el ser cristiano será una condición posterior. Y entonces recorrió toda Galilea, predicando y expulsando. Por eso San Pablo habla de esa urgencia. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Nos lo dijo hoy en la carta a los Corintios. Y eso podría ser también una condición mía, para no encerrarme en el egoísmo de un favor recibido de parte de Dios, sino ser también portador de esperanza en medio del mundo. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, ¿no? Tanto que precisamente Pablo imita a Jesús en ese ir de arriba abajo, en ese no quedarse anclado en el cariño y en el aplauso de la gente, y mucho menos buscar de eso una remuneración económica. Tanto así que Pablo dice: renuncio a ella, ¿no? Renuncio a ella. ¿No sería esto una bonita escuela para muchos predicadores que en realidad se han enriquecido a base de esto? Pues entonces, hoy es un día para hablar de esperanza. Sí, Cristo tiene conciencia del dolor. No solo lo tiene ante Él y actúa en favor de eso, sino también lo asume para sí mismo. Él es un hermano nuestro, ¿no? Es uno de los nuestros. Y precisamente desde el recorrido del dolor que hace Jesús en sí mismo, es que entonces el dolor adquiere un sentido también distinto. Podríamos decir, el dolor deja de ser ausencia de Dios para convertirse también en presencia de Dios. Y esperanza entonces que se abre al don de la vida, esperanza que se abre al don de la verdadera libertad. A eso hemos sido llamados, por eso somos hijos e hijas de Dios.
vamos a confirmar nuestra fe.